Entonces, Evangelio según Lucas, en el capítulo 24 y desde el verso 13, se narra una historia que en mi Biblia está titulada como En el camino a Emaús. Dice así: y he aquí, dos de ellos, refiriéndose a los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, esto es unos 10 kilómetros de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Cuántos pueden decir aleluya? ¿Cuántos pueden decir aleluya? Si usted ve el capítulo anterior, está titulado como la resurrección, y es el día en el que unas mujeres visitan el sepulcro y encuentran el sepulcro vacío. Ese mismo día estaban estos dos discípulos del Señor caminando con el destino trazado hacia una aldea que se llama Emaús. Y en lo que ellos van caminando, ¿cómo irían caminando? El Señor Jesús les da alcance y empieza a dialogar con ella. Dice: Jesús mismo se les acercó y caminaba con ellos. Y el verso 16 dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Los discípulos del Señor caminaban tristes. Aquí dice que estaban tristes. El Señor identifica el estado de ellos como un estado de tristeza, porque la causa de la tristeza de ellos era aquel que caminaba con ellos sin que ellos supiesen quién era Él. Este camino a Emaús está representando el camino de la vida de cada uno de nosotros. Todos nosotros salimos un día y emprendemos este viaje de la vida, y tenemos que atravesar distintos tipos de caminos. A veces el camino se torna sinuoso, pedregoso, resbaloso, empinado, difícil. Otras veces está pavimentado y podemos gozar del paisaje. Pero el camino siempre tiene diversos estados en los que Él se encuentra. Pero hoy quiero decirle que como es en Israel, cada camino lleva el nombre del destino al cual lleva ese camino. Por eso es que dice el camino a Emaús, así se llamaba. Usted le dice la carretera al norte porque va al norte, a Montero, a Portachuelo, a Yapacaní, no sé. Y así como se hacía en Israel, deberíamos nosotros hacer en el caminar nuestro en la vida. No ponerle nombre a nuestro camino de acuerdo al estado del camino: pedregoso, difícil, resbaloso, empinado, sinuoso. Sino que poner el nombre del camino de acuerdo a nuestro destino. Nosotros tenemos que llamar el camino de nuestra vida mirando puestos los ojos en el destino prometido por nuestro Señor. Aquel es el consumador, el autor y consumador de nuestra fe. Aquel que puso los ojos en nosotros cuando estuvo emprendiendo el duro caminar que le tocó vivir y que decidió vivir, que se ofreció a vivir por amor a cada uno de nosotros. Nuestros ojos puestos en las promesas que el Señor nos dio harán que no pongamos atención a cómo está el camino, sino que pongamos atención a lo que Dios nos dijo que conseguiríamos si continuábamos caminando. Por eso es que ellos van caminando tristes. Y están tristes porque acaban de perder a su maestro, aquel que ellos creían, porque así dicen ahí, el que tenía que venir a liberar a Israel, ya no está más.
y ya es el tercer día. Ellos dicen, lo vamos a leer para que usted, que conoce bien la historia, pueda extraer las perlas de este pasaje. El Señor les pregunta por qué están tristes y uno de ellos les responde: Cleofás, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días? Entonces el Señor, Él les dijo: ¿qué cosas? Digan si no es hermoso el Señor. ¿Acaso el Señor no lo sabe todo? Pero Él insiste en que nosotros abramos nuestros labios. Él insiste en conversar con nosotros. Él insiste en tener una relación de intimidad con nosotros. Si Él ya lo sabe todo, pero es necesario que nosotros se lo digamos, porque Él quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Quiere tener una conversación íntima de lo que te está pasando, de lo que te está sucediendo, de cómo te estás sintiendo, de lo que estás viviendo. A Él le interesa. A Él le interesa más de lo que nosotros nos podemos imaginar. ¿Por qué están tristes?, les dice. Y quizás sea la pregunta para muchos de nosotros en este lugar: ¿por qué están tristes? Y es que yo no sé cómo serían los rostros de ellos caminando esos 10 kilómetros hacia Emaús. Por lo que yo leo, desilusionados, decepcionados, enojados, desesperanzados, tristes, deprimidos. Porque esos son los peligros de caminar sin poner los ojos en el Señor y poniéndolos en el camino, en el estado del camino. Nos pueden llevar a la tristeza, a desilusión, a desesperación, a la depresión, a la tan temida depresión. El apartar los ojos del Señor y ponerlos en nuestras circunstancias nos hacen correr el riesgo de entrar en el estado en el que se encontraban estos discípulos del Señor. Y dice que usted es el único forastero. No ha escuchado si todos están hablando de estas cosas. ¿Qué cosas?, les dice el Señor. ¿De qué cosas? A ver, cuéntenme. Y ellos empiezan a decir, y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue, escuchen los discípulos, que fue varón, como que ya no está, como que se perdió, como que en verdad murió. Y dice: fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día y esto ha acontecido. Miren el estado de depresión de los discípulos. Ellos conocían la historia, conocían al maestro, conocían las profecías, sabían lo que el Señor les había dicho. Ellos hacen referencia al tercer día como diciendo, así de paso, y Él que prometió que después de 3 días se levantaría, justo ahora es el tercer día y Él no está. Como cuando ya usted se encuentra en las últimas horas del plazo fijado y no le ve salida a la circunstancia. Como cuando usted lleva tiempo en el problema, en la dificultad, en la circunstancia y no le ve salida. Pero déjeme decirle que al Señor no le preocupa el tiempo, porque Él no está preso en el tiempo. Él puede llegar en la última milésima de segundo del plazo que te ha sido dado y transformar completamente tu circunstancia. Es ya el tercer día y esto ha acontecido. Verso 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron en su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Oiga, ¿usted se entiende la circunstancia de estos hombres? Seguramente la entiende porque en algunas ocasiones la vive. Pero ¿cómo es que
estos que caminaron con el Señor, que escucharon todo lo que el Señor les dijo, que creyeron, que vieron las obras del Señor, que declaran que fue poderoso delante de Dios y de los hombres, que tuvo autoridad, pueden estar en la condición que están, caminando tristes, alejándose de Jerusalén. ¿Cómo es que pueden hacer esto? Viendo que aún hay tiempo, el plazo no se venció, estaban en el tercer día prometido por el Señor. Es más, tenían el testimonio de otros discípulos, unas mujeres que habían ido al sepulcro y que lo encontraron vacío, y seguían sin creer, seguían tristes. Esta mañana yo vengo con una palabra del Señor para romper todo estado de depresión y de tristeza en tu vida, para romper con toda desesperanza, con toda falta de fe, con toda desilusión en tu vida, para declararte que el Señor Jesús es poderoso para transformar nuestras circunstancias, sin importar el tiempo que llevemos en ella. Ellas tenían las palabras del Señor, ellos tenían las palabras del Señor, las obras del Señor, los testimonios. Sabían que aún no se había cumplido el plazo. Tenían el testimonio de discípulos que habían visto la tumba vacía y la palabra de unos varones que se levantaron en el sepulcro vacío diciéndoles: Él vive. Si usted lee los evangelios, dice que eran ángeles que estaban allí sentados, y cuando vienen las mujeres a buscar al Señor Jesús, el cuerpo del Señor Jesús, ellos les dicen: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Usted puede creer el estado, puede entender un poco más el estado en el que se encontraban estos discípulos, que a pesar de todo esto seguían tristes, seguían en depresión, seguían alejándose de Jerusalén. A veces nos cuesta entender a la gente que entra en tristeza, en depresión. Nos cuesta entender, decimos: ¿pero por qué? No, ya es flojera eso de no salir de su cuarto. Y no podemos entender. Pero es que el ser humano muchas veces es capaz de caminar al lado del Señor y no reconocerlo. Porque estos caminaron, yo no sé cuántos kilómetros, eran 10 hasta ese momento, pero ellos caminaron hasta el kilómetro 10 al lado del Señor Jesús sin reconocer al Señor Jesús. Porque cuando el ser humano entra en estos estados difíciles de su caminar, no hay poder humano que los saque de ese lugar. Ustedes recuerdan la escena cuando los discípulos expertos navegantes se encontraban en la barca y la tormenta se levanta, y los que eran expertos en la navegación gritaban aterrorizados: nos vamos a morir, esto se va a hundir. Y de pronto ven una silueta caminando sobre las aguas, la silueta del Maestro, la silueta del Señor Jesús caminando sobre las aguas, y fueron incapaces de reconocer al Señor en medio de sus tormentas. Yo quiero decirle el día de hoy que el Señor Jesús está con nosotros en medio de nuestras tormentas. El Señor Jesús está entre nosotros, está con nosotros en medio de nuestras dificultades. El Señor Jesús siempre está con nosotros. Él es incapaz de soltar nuestra mano cuando caminamos por caminos difíciles. Pero ellos no lo reconocieron. Un fantasma, dijeron, ¿sí? ¿Se acuerdan? No, dice el Señor, soy yo. No me reconocen, soy yo. Los discípulos caminando a Emaús, con el rostro claramente mostrando el estado de tristeza. Y el Señor los alcanza. El Señor te ha alcanzado. Sin importar el estado del camino, Él corrió sin preocuparse en que sus sandalias se llenen de polvo
o que las piedras lastimen sus pies. Él corrió para alcanzarte y caminar a tu lado, aunque no lo reconociste. ¿Por qué es tan triste? ¿Cómo no vamos a estar tristes? Pues sí, me ha pasado esto en mi matrimonio. ¿Cómo no vamos a estar tristes si mis finanzas están así? ¿Cómo no van a estar tristes? ¿Cómo no voy a estar triste si no entienden ustedes? Y el Señor les dice, a ver, cuéntenme, ¿cuál es el motivo de sus tristezas? ¿Cómo? ¿Sos vos el único que no sabe lo que ha acontecido? No, a ver, cuéntenme qué es lo que ha acontecido. Corra a su lugar secreto, póstrese ante el Señor y cuéntele el porqué de su tristeza. Él quiere escucharlo. Y le aseguro que en el momento en que usted empiece a hablar contando los motivos, el Señor empezará a transformar la circunstancia suya. Muchas veces la ignorancia, el desconocer al Señor, el desconocer su palabra, el orgullo, impiden que nosotros abramos nuestros labios reconociendo lo que nos tiene así a los pies del Señor. El Señor camina con ellos y mire lo que les dice luego. Habían tenido una visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Verso 24 dice: y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo, escuche la voz del Señor, la voz amorosa del Señor a sus discípulos: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. El Señor Jesús los mira y le dice: ay, ustedes. No es a ustedes, o creo que es a ustedes. Creo que es a nosotros. Oh, insensato. Y no es un insulto, ¿no? Insensato. Cuando una persona ya está muy anciana y empieza a fallarle, ya dicen: no, ya está insensata, dicen, ¿no? Si nosotros caminamos con el Señor Jesús y no lo reconocemos, somos insensatos, insensibles. No perdimos la sensibilidad para reconocer que Él está de nuestro lado. Dice aquí en el Evangelio según Marcos, dice la misma escena, que no lo reconocieron porque se les presentó de otra manera. También dice aquí que no lo reconocieron porque tenían los ojos cegados para no reconocerle. No sé si cegados porque Dios así lo permitió, o cegados por la tristeza, cegados por las circunstancias. Pero hoy quiero animarlo a que usted abra sus ojos y sea capaz de ver al Señor. Quiero animarlo a que dejemos de ser insensatos, dejemos de ser tardos de corazón para creer y podamos recordar todo lo que el Señor nos ha dicho en nuestro caminar. Luego de esto el Señor empieza a decirles en toda la Biblia de la época todos los lugares donde se hablaba de Él. Yo les podría tomar examen sorpresa a ustedes ahora, decirles: saquen una hoja y escríbanme todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Yo no sé si usted es capaz de escribir alguna, pero le quiero recordar que el Señor, como dijo el Señor Jesús aquí, desde Moisés, pasando por todos los profetas, les anunció todos los lugares donde de Él se hablaba. El Señor les habrá dicho cuántas cosas hermosas que ellos conocían, y es por eso que el corazón les ardía cuando Él les estaba hablando.
Porque si hay algo que te puede sacar de la tristeza, de la depresión, son las palabras que el Señor ya te dijo, que están guardadas, sembradas en tu corazón, esperando que las recuerdes, que las vuelvas a sacar. Aquella vez cuando te prometió que iba a restaurar absolutamente todo. Aquella vez cuando te dijo: no estás solo, yo estoy contigo. Aquella vez cuando te dijo: esta enfermedad no es para muerte, es para que mi gloria sea manifestada. Aquella vez cuando te dijo: para mí no hay nada imposible. Si usted abre su Biblia y empieza a buscar todos los lugares donde se habla del Señor Jesús, va a encontrar que Jesús es el Cordero que tomó el lugar de Isaac en el monte de Moriah. Usted va a encontrar que Jesús es la serpiente de bronce levantada para que el pueblo no muera más a causa de las mordeduras de la serpiente. Usted va a encontrar que Él está en absolutamente toda la palabra. ¿Y qué es lo que usted hace cuando le hacen una pregunta y usted no la sabe? Lo primero que hace usted es sacar su celular y googlearlo. Y seguramente a más de uno en esta mañana le dio ganas de googlear cuando le dije: dígame profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. Y si usted lo hace, fácil se va a encontrar que una de las primeras páginas que le saldrá será Wikipedia. Y si quiere, hágalo el experimento, ahí sí puede usted proyectar. Usted escribe en su buscador profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. Y le van a aparecer, como me han aparecido aquí, varias, como esta que dice: oh tu Belén Efrata, eres la más pequeña de todos entre los miles de Judea. De ti saldrá hacia mí aquel que será el gobernante en Israel, y su reino será desde la eternidad hasta la eternidad. Que está en Miqueas. Usted encontrará en Isaías, donde dice: por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí una doncella concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel. El Mesías tendrá autoridad profética solo comparable a la de Moisés, dice en Deuteronomio. Usted encontrará en Isaías, donde dice de él: poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Así dice el Señor, el Redentor de Israel, el santo suyo, al despreciado, al aborrecido de la nación, al siervo de gobernantes. Lo verán reyes y se levantarán príncipes y se postrarán a causa del Señor que es fiel, del Santo de Israel que te ha escogido. Y así usted puede encontrarse con una multitud de profecías mesiánicas, o sea, que hablan del Mesías, que es el ungido, que es Jesús. Isaías 53, que usted conoce, donde habla del varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Acaso no está hablando del Señor Jesús la palabra toda? ¿Acaso usted no ha recibido, no ha escuchado durante años todas esas profecías que hablaron del Señor Jesús? De que era necesario que Él nazca de una virgen, que era necesario que Él camine entre nosotros, que tome forma de hombre para caminar con nosotros, que entregue su vida en el madero por amor de nosotros, que muera, sea sepultado, mas que al tercer día se levante de entre los muertos para caminar nuevamente entre nosotros, que suba a los cielos, que nos envíe a su Santo Espíritu para que nos recuerde cada una de sus palabras, que se siente a la diestra del Padre para que interceda por cada uno de nosotros. Y usted tiene tantas profecías del Señor que estos discípulos que caminaban a Emaús conocían. Y entonces ellos iban de camino con el Señor sin que el Señor se les revele. Estos iban de camino con el Señor enseñándoles y recordándoles. Tenían al Señor Jesús de predicador durante 10 kilómetros y aún así no lo reconocían.
Pero sin embargo, el corazón de ellos ardía con cada palabra que el maestro les recordaba. Porque él no les decía nada nuevo, él les estaba recordando lo que ya les dijo. Si somos capaces de buscar nuestro lugar secreto y postrarnos ante él, él tiene muchas cosas que recordarte. Tiene muchas cosas que él ya cumplió en tu vida, mas también tiene muchas promesas que se cumplirán en tu vida. Porque cuando el Señor te dice, es. Cuando el Señor te promete, Él cumple. Porque Él no es hombre, ni es hijo de hombre, para que mienta, ni para que se arrepienta. Si el Señor te dice, el Señor lo hace. Amén. Y dice, las escrituras, lo que de él decían, el verso 28 dice: llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Llegaron a Emaús, y el Señor se hizo hecho el que iba a seguir el viaje. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros. Porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. El Señor caminó con ellos los 10 kilómetros y se hizo hecho el que iba a seguir de largo. Pero ellos le rogaron que se quede, porque el ruego nuestro el Señor lo escucha. Porque es necesario la oración para que nuestros ojos sean abiertos. Porque es necesario tener intimidad con Él, tener una relación, una vida de relación con Él, para que nuestros ojos sean abiertos y Él se revele en medio de nuestras circunstancias. Por eso es que usted ve a alguien muy triste, a alguien en depresión, que busca al Señor, y lo que no pudieron hacer ni los medicamentos, ni los médicos, ni los consejeros, el Señor lo hace al instante. Y este que no podía, puede. El que no podía olvidar, olvida. El que no podía perdonar, perdona. El que no podía sonreír, sonríe. Los que iban caminando con el rostro cabizbajos, tristes, hacia Emaús, cuando reconocen al Señor Jesús, cuando el Señor Jesús se les revela, cuando parte el pan y sus ojos son abiertos y lo ven, empiezan a gozarse y dicen: ¿acaso nuestro corazón? Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. Cuando el Señor parte el pan, los ojos de ellos son abiertos. Reconocen que sentían que el corazón les ardía en el pecho cuando el Señor les recordaba todas las palabras que Él ya había dicho. Yo quiero asegurarle que si usted busca la presencia del Señor, el corazón suyo arderá en el pecho suyo, recordando las promesas que el Señor le ha dado, trayéndole certidumbre de que usted está solo en el camino, que lo que usted hoy vive no es su destino, sino que es solo parte del camino, pero que usted ciertamente llegará a destino. Y como estos fueron tristes,
No sé cuánto tardarían en caminar esos 10 kilómetros en tristeza, porque en tristeza uno anda con las patas de rastra, ¿no? Pero cuando llegaron y reconocieron al Señor, su tristeza se convirtió en alegría. Su gozo resplandeció, saltaron y en el instante volvieron a caminar los mismos 10 kilómetros, pero totalmente transformados. Porque va a llegar un día en que te vas a gozar y te vas a reír de cómo ibas de camino cuando vuelvas a atravesar por ese lugar sonriendo. Te vas a acordar y vas a decir, ¿te acordás, amor? ¿Te acordás cómo cuando antes vinimos aquí, cómo estábamos? ¿Quién diría que el Señor lo iba a hacer? ¿Quién diría que hoy estuviéramos pasando por aquí cuando pasábamos a mirar cómo los demás compraban y hoy estamos comprando? ¿Podés creer, amor, que esto está sucediendo? Porque los que un día caminaron en tristeza hacia Emaús estaban retornando en alegría a Jerusalén y estaban retornando a dar testimonio de que realmente Jesucristo cumplió lo que prometió, a dar testimonio de que Jesucristo no estaba muerto, sino que Jesucristo está vivo. El Señor Jesús está vivo. El Señor Jesús camina del lado de cada uno de nosotros. Si en algún momento hemos sido incapaces de reconocer su presencia en medio de nuestras dificultades, quiero asegurarle que Él estuvo en medio de nuestras dificultades. A veces estamos escuchando al Señor hablar y no entendemos que es el Señor hablando. Creemos que casualmente en la radio salió aquello. Creemos que casualmente mi cónyuge me habló de eso. Creemos que ese niño pronunció esa palabra por casualidad. Y no entendemos que es el Señor Jesús hablando a través de otras personas, a través de las circunstancias. Dice que ellos no lo pudieron reconocer porque se les presentó de otra manera. Y es que a nosotros muchas veces, en medio de nuestra rutina, de nuestra religión, estamos acostumbrados a ver al Señor de una manera, y si Él cambia, ya no lo reconocemos. Pero Él es capaz de presentarse como Él quiere. Él es capaz de presentarse y de hablarnos a través de las circunstancias. Caminar con el Señor sin reconocerlo, caminar con el Señor hablándonos y no reconocerlo, pero llega el día en que caminamos con el Señor y entendemos que es el Señor con nosotros en todo momento. Yo lo animo a que usted corra a su lugar secreto. Yo lo animo a que usted le cuente al Señor sus preocupaciones. Yo lo animo a que usted hable del Señor con sus tristezas, de sus tristezas. Hable con el Señor de sus tristezas. Pero Él ya sabe. Uno quiere ir a orar y le dice, Señor, lo mismo que ayer, ya sabes. Y pasa el otro día y el Señor, lo mismo, o sea, nada nuevo, Señor, lo mismo que ayer. Y el Señor le dice, ¿qué es lo de ayer? No me acuerdo. Porque Él quiere escuchar tu voz. Él quiere conocer tu situación, tus pensamientos, tus sentimientos. Él quiere que se los cuente. Usted que es padre, usted sabe que es así. Usted que es padre, usted lo ve a su hijo y usted ya sabe lo que su hijo tiene. Pero usted quiere que Él se lo cuente. Usted quiere que Él confíe en usted. Que Él sepa que usted lo puede ayudar. Así es el Señor con nosotros. Él quiere escucharte. Él está dispuesto a ayudarte. Él nunca te abandonó. Nosotros nunca estamos solos. Nunca caminamos solos. Él siempre está con nosotros. Señor Padre amado, yo le doy gracias en esta mañana. Gracias le doy, Padre bueno, por cada uno de los que aquí estamos, Señor. Gracias le doy, Padre, porque tenemos, Señor, la convicción, Señor, tenemos la certeza de que usted camina, Señor, con nosotros, Padre. De que usted nunca nos dejó solos, Padre. Padre, le damos gracias porque entendemos que hemos caminado por caminos muy difíciles. Aún hemos resbalado, hemos caído, nos hemos lastimado, pero aquí estamos, Señor. Nos levantamos y entendemos que no nos hemos levantado solos, Señor.
que fue la mano de usted levantándonos, Padre. Que fue su mano extendida, Señor, para que nosotros nos sujetáramos de ella. Y aquí estamos, Señor, Padre, y seguiremos caminando porque nosotros tenemos todas las promesas suyas en nuestros corazones. Y una sola palabra de usted, un solo gesto suyo, hace que esas promesas en nuestros corazones empiecen a arder y a creer, Señor. Creemos, Padre, de que usted nos va a llevar a destino, Señor, y nos traerá transformados, totalmente transformados, Padre. Le damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden gritar aleluya? Señor es bueno.